cambios en la sintaxis de BELNEO V7 respecto al uso de objetos QML. Estos cambios se van a producir con la salida de la versión, la Release Candidate, en marzo. Y nosotros actualmente estamos usando una sintaxis que debemos de, lógicamente, mantener para poder hacer nuestras pruebas. Y lo que quiero mostraros es que los cambios que se van a producir son muy sencillos de refrescar, de actualizar en el código que tengáis de QML y que por lo tanto podéis animaros a hacer ejemplos QML que luego su adaptación a la versión 7.9 va a ser muy rápida y sencilla. Será prácticamente buscar y sustituir en el código pues la palabra BELNEO. Para mostrar el ejemplo voy a partir del tutorial que hemos estado utilizando hasta ahora, un tutorial muy sencillo. Y dentro de este tutorial tenemos la carpeta con dos ejemplos. El primero de ellos es el más básico de todos. Y en nuestro ejemplo hasta ahora, el Object Name, el objeto que debe conocer BELNEO V7 para saber cuál es ese objeto a gestionar, lo llamamos BELNEO VIE. Y el modelo de datos, que también debe tener un nombre definido para que BELNEO V7 sea capaz de alimentarlo con los registros de la lista, se llamaba BELNEO Model. Si cuando actualicéis a todo vuestro servidor y lógicamente los proyectos los estáis ejecutando con la versión 7.9 y al ejecutarlo os encontráis con que no se muestra nada, algo que ya estaba funcionando, lo primero que debéis de hacer es revisar estos dos nombres. Estos o aquellos que contengan la palabra BELNEO, porque probablemente corresponda a la nomenclatura antigua y hay que sustituirlo. El cambio es muy sencillo. Donde pone BELNEO VIE, tenemos que poner VLISVIE, que es una nomenclatura acorde a la que se está utilizando ya en JavaScript. Y de la misma forma, a nivel del modelo, vamos a cambiar y donde pone BELNEO Model, vamos a poner VLISModel. Simplemente con estos dos ligeros cambios ejecutamos y ya vemos cómo nuestro tutorial está funcionando. El segundo tutorial ya está modificado con esos dos cambios. No hay que hacer ningún cambio en la sintaxis correspondiente a la definición de las señales y de la gestión de las mismas. Y otro cambio que sí tenemos que tener en cuenta es que a partir de la versión 7.9, en el cuadro de diálogo de propiedades de un proyecto de aplicación o de datos, tenemos dos nuevos campos de información. El primero es el identificador del fichero en disco, es decir, ya podemos saber un proyecto de datos o de aplicación cómo se llama en disco, el nombre del fichero. Y por otro lado, opcionalmente podemos crearle un alias que es nuestra responsabilidad no repetir o duplicar y que nos va a permitir, tanto en el futuro en VJavaScript como ahora en QML, hacer referencia a este proyecto sin utilizar el nombre físico del fichero, que no es precisamente fácil de entender a cuál nos estamos refiriendo. Para ver un ejemplo de su uso, volvemos al proyecto de aplicación y en el QML, donde estábamos haciendo los cambios del Object Name y del Model, vemos, por ejemplo, que en la URL de imagen usamos el nombre del fichero físico en disco. Para mostrar cómo se puede usar el alias, directamente en el otro QML lo tenía modificado y vemos que simplemente es sustituir el nombre del fichero en disco por el alias que le hemos asignado a ese proyecto de datos o a ese proyecto de aplicación. El tema de las imágenes
en la propiedad URL imagen, quería comentaros cómo debe de especificarse la sintaxis en el caso de que la imagen no esté en el mismo registro cuyo origen es el del modelo en el que estamos. Es decir, si por ejemplo aquí estamos en un QML cuya tabla asociada es películas y la imagen que queremos mostrar es un campo que está en esa misma tabla, no tenemos que hacer nada especial. Preguntamos si el campo está vacío o no, y el campo que especificamos es el mismo. Y la tabla es la misma tabla en la que se encuentra, lógicamente, ese campo. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que puede ocurrir que la imagen que queremos coger, atrapar, esté en un campo de un maestro. En este caso, por ejemplo, el modelo auxiliar de este QML tiene un proceso que es el cargador de la lista y es el que nos va a proporcionar el origen. En este caso, parte de una película y nos va a devolver sus repartos. Pero el registro de la tabla repartos no tiene imagen. Lo que el reparto tiene es un puntero al personaje, a la persona. Y la persona es la que tiene la foto. En este caso, si vamos al modelo auxiliar y vamos a la imagen, podemos observar cómo el campo se define, lógicamente, se pregunta si está vacío o no, con la sintaxis habitual, es decir, puntero a maestro, punto campo del maestro. Vemos cómo aquí, cuando le decimos qué campo tiene que coger, también le decimos el puntero al maestro, punto y el campo de ese maestro. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la tabla que tenemos que definir aquí, en este valor de este parámetro, no es la tabla de repartos. Aunque la tabla de repartos sea donde está definido este campo a puntero, realmente la tabla que tenemos que definir es la tabla en la que nos vamos a encontrar el campo imagen. Por eso, aquí en lugar de poner repartos, ponemos personas. Y luego, la senda de acceso al campo, sí ponemos la estándar, la habitual. Puntero, punto, campo, donde vamos a encontrar la imagen. Vamos a ver ahora ejemplos de QML que utilizan subobjetos de tipo userRoles y ausModels. Utilizaremos un ejemplo basado en la aplicación de cine y vemos cómo las personas, que es la tabla que contiene a los actores, directores, guionistas, etc., está relacionada con la de películas a través de la tabla de repartos. Un reparto tiene un puntero a la película y a la persona. Lo que vamos a ver ahora, en el primero de los ejemplos, es un QML sencillo en cuanto a lo que es la presentación de la información y sobre todo, digamos que es uno de los ejemplos más sencillos en cuanto a la visualización de ese QML. Vamos a verlo primero en ejecución. Esta primera visión dentro del QML, todo lo que vamos a ver ahora está dentro del mismo script QML, del mismo fichero. Nos muestra las personas y por cada persona nos muestra la imagen, que es la propiedad URL imagen, que dentro del QML se define con decoration, con el identificador decoration, y el nombre, que se define con el identificador dentro de QML display. Lo que tiene este QML es que si yo hago clic,
me muestra esa misma información, la que teníamos, es decir, la foto y el nombre. Adicionalmente, ahora me muestra fecha de nacimiento, fecha de muerte y unas observaciones, una descripción larga sobre el autor. Y lo más importante es que en este momento estamos viendo, por un lado, los user roles, en este caso fecha de nacimiento, fecha de muerte y observaciones, veremos que se definen como user roles. Y aquí vemos las películas de esta persona y por cada película tenemos una información que es la imagen, que sigue siendo el decoration, un nombre de la película, y en su caso con la fecha, que veremos que es el display, y el nombre de la película, el título original, que también es un user role. Algo a destacar de estos ejemplos es cómo yo puedo moverme y pasar a cualquier persona e incluso estando en esta visualización puedo moverme flecha arriba y flecha abajo y vemos cómo nos va mostrando no solo la persona actualizada, sino también sus películas. Es decir, está cargando a la vez las películas de cada actor. E incluso si vuelvo hacia la izquierda, vemos cómo la persona también ha quedado seleccionada en esta lista. Esto se debe a que el VLNeo Model, el que ahora llamamos en la 7.9 VList Model, es el mismo tanto para esta vista como para esta otra vista. Es decir, nos estamos moviendo por el mismo modelo, con el mismo índice. Y una vez que nos movemos o pasamos de una vista a otra, bien sea por clic, por intro o por barra espaciadora incluso, vemos cómo nos carga en todos los casos la persona y sus películas. Vamos a ver cómo se programa esto dentro del QML. Cerramos VClient y volvemos a nuestro editor. Si vamos primero al QML, vemos cómo la tabla origen de este QML es personas, utiliza un fichero QML que vamos a ver a continuación, el redimensionamiento es el habitual, la excepción sería poner original QML, que se utilizaría para una dimensión específica que no queremos que varíe, que sea constante. Sin embargo, lo normal es utilizar la opción expandir, contraer, para que el QML se ajuste, ya que funciona como un layout, como cualquier otro objeto de vista de datos. El contenido, como decíamos, de la persona es su nombre y la imagen, pues en este caso es la foto que se atrapa de la misma tabla de personas. Bueno, tiene definido lo del formulario de alta, modificación, etc. Si vamos al QML, podemos observar cómo está definido el VLNeo Vie, que ahora se llama VList Vie, el VLNeo Model, que ahora es VList Model, y lo importante es que dentro de la persona teníamos más información, aparte de lo que era su nombre y su foto, teníamos la fecha de nacimiento, que como vemos la fórmula es fecha de nacimiento, y ese campo lo que hacemos es definirle la fórmula de lo que tiene que visualizar, y en el nombre en QML definimos el identificador que luego utilizaremos para que QML sepa qué valor tiene que atrapar, sepa con qué alimentar ese valor. Y V7, mejor dicho, le dé el valor para alimentar esa variable QML. Si busco fecha de nacimiento dentro de nuestro código QML, vemos cómo dentro de, pues de las filas hay columnas, y dentro de esa columna nos encontramos con que muestra el display, que era el nombre del actor en este caso,
y fecha de nacimiento, que es un texto, un literal, y aquí está el identificador correspondiente a ese user role. De la misma forma tenemos la fecha de muerte, que está un poco más a la derecha, y debajo teníamos comentarios, que es otro user role. ¿Cómo funciona a partir de aquí el modelo auxiliar? Bueno, pues el modelo auxiliar, que en este caso son las películas del actor, y tenemos que tener en cuenta que podemos tener no uno, sino múltiples modelos auxiliares definidos y múltiples user role. Si vamos aquí al QML, podemos definir más user role y más aux model. Si vamos a ese modelo auxiliar, vemos cómo el modelo en sí tiene un nombre, porque por defecto el QML, en su modelo, digamos, de raíz, en su modelo principal, utilizamos el que llamamos vListModel, y el objeto principal debe de llamarse vListVie, para que V7 sepa gestionarlo, pero los modelos auxiliares nosotros les damos el nombre, y en este caso pues lo hemos llamado PELISModel, y PELISModel se usará en múltiples sitios del QML. En principio, el más importante de ellos, lógicamente, es donde definimos el modelo. Aquí estamos viendo lo que os comentaré a continuación, que es el vroot load aux model, pero tenemos lógicamente aquí este objeto, este gridVie, que tiene como modelo PELISModel. Es decir, le estamos diciendo que este objeto se va a alimentar de los datos que V7 le va a proporcionar a través del modelo auxiliar PELISModel. ¿Cómo se alimentan los datos? Bien, a través de un proceso. El proceso se llama películas persona. Si volvemos al esquema, yo estoy por cada persona y tengo que cargar sus repartos, cargar el plural de repartos y cargar el maestro de películas. De eso se encarga este proceso. Carga el plural de repartos de la ficha de la persona con que se alimenta el proceso, bueno, en este caso ordena, invierte, carga los maestros y añade el retorno. Una vez que tenemos definido ese proceso, podemos para cada modelo auxiliar también definir un contenido que va a ser el valor que podamos visualizar dentro del QML con el tipo display, y URL imagen, que será un decoration. Exactamente igual que hacíamos con el modelo principal, con el modelo del VLNeo Model. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estos modelos auxiliares también pueden tener user role. En este caso veíamos el título original de la película, que también se puede definir. Y lo más importante y lo más complejo tal vez de gestionar dentro de los modelos auxiliares es el modo de sincronización. En este caso está definido el manual. El manual porque somos nosotros dentro del código QML quienes decidimos cuándo se cargan las películas de esa persona, cuándo se carga el modelo auxiliar del modelo principal. Si le decimos manual, vamos a ver cómo nosotros lo vamos a declarar en el código. Si lo definimos al inicio, lo que hace es tarda más en cargar el QML. Hay que tener precaución con esta opción porque debemos usarla siempre y cuando vayamos a tener pocos registros a los que cargar modelos auxiliares, ya que de lo contrario pues penalizaremos la carga inicial del QML. Si son pocos registros y sabemos que va rápido, es una forma muy cómoda de que se cargue todo al principio y nos despreocupamos de tener que sincronizarlo. En este caso vamos a ver ahora el código de cómo se especifica manualmente y luego comentaré con otro ejemplo las dos opciones finales. Si vamos en nuestro ejemplo, la carga, en este caso, bueno, pues se dice, si cambia el índice
y el estado, en este caso de este QML, pasa a ser vista detallada, vista en detalle, pues me cargas las películas, que es lo que hacíamos cuando con el clic pasábamos de uno a otro. Pero incluso, como hemos querido darle más funcionalidad a este QML, lo que aquí le estamos definiendo es que cuando nos pulsen la tecla Enter, directamente atrapamos el index y hacemos la carga del aux model sobre ese registro. Es decir, colocamos nuestro modelo en la misma posición de índice que el Belneo BIE, que el Belneo BIE es un nombre que hemos dado, es un identificador, como vamos a ver aquí, un poco más arriba puede que esté definido. El Belneo BIE es un identificador de QML, no tiene nada que ver, podría llamarse con cualquier otro nombre, no es una palabra reservada dentro de la sintaxis de V7. Bueno, pues lo que le decimos ahí es que el índice de esa persona va a ser el que le transmita al índice del modelo auxiliar y a partir de ahí carga, lanza, es decir, ya estamos en esa ficha de persona y a partir de ahí cargamos el histórico de las películas de esa persona. Eso es lo que le hace el vroot load aux model y el nombre del modelo, que lógicamente es el que habíamos especificado en este parámetro. En la versión 7.8 que tenéis vosotros en beta, en lugar de vroot es belneo root, es el mismo cambio que comentábamos anteriormente. Bueno, pues de la misma forma controla que si pulsa la tecla return, una es la del teclado alfabético, otra la del teclado numérico, también funciona, o si pulsa la barra espaciadora, pues también funciona. E incluso ir al principio, ir al final, bueno, pues también está controlado, aunque en esos casos no carga el modelo auxiliar. Bien, pues esa es una forma, la manual. Hay otra forma de hacerlo, muy sencilla, que es decirle al cambiar el seleccionado. Si yo le digo al cambiar el seleccionado, no tengo que preocuparme de indicarle yo manualmente cuándo carga un modelo auxiliar, sino que directamente se va a encargar V7 de en cuanto le llega la señal de que ha cambiado el elemento del belneo model, es decir, del principal, del vlist model, que ahora utilizaremos en la versión 7.9, automáticamente va a lanzar la carga de los registros del modelo auxiliar y se va a refrescar esa información para el QML. Esa es la segunda, digamos, opción más habitual que utilizaremos, aunque bueno, la de al inicio también es válida. Es decir, tenemos la manual, que en un momento dado podemos hacerlo, tenemos la de al inicio, que no tiene muchas dudas, carga todo al principio, esta, que lo que hace es carga cada vez que cambie, y tenemos una última opción que la vamos a ver primero en ejecución. Se trata el de lista, que es un modelo para cada ítem de belneo model. Es decir, si yo utilizo la opción al cambiar el seleccionado del belneo model, cada vez que cambia la persona, me carga las películas de esa persona. Pero yo en el modelo auxiliar solo tengo las películas de la persona que está seleccionada en ese momento. No tengo las películas de las otras personas, hayan sido o no seleccionadas. Es decir, que cada vez que cambia de persona, ese modelo se refresca, se recalcula con las películas de esa persona seleccionada. Pero, vamos a verlo en ejecución, puede darse el caso de que tengamos un ejemplo de QML que cargue múltiples, que queramos que cargue múltiples modelos auxiliares de múltiples registros del modelo principal. En ese caso, vamos a ir, por ejemplo, a esta opción. Y aquí vemos, esto es un QML también, podemos movernos para arriba y para abajo, pero tiene una peculiaridad, que dentro de cada película tiene también a su vez un grid view con las personas que intervienen en esa película. ¿Cuál es la posibilidad que nos ofrece esta última opción?
Pues lo que estamos viendo, que tenemos a la vez cargadas las personas de esta película, las personas de esta película y las personas de esta película. Es decir, en lugar de tener un solo modelo auxiliar o un modelo de datos del modelo auxiliar, tenemos múltiples modelos. Por eso la opción en edición se denomina lista un modelo por cada ítem del BELNEO Model o del modelo principal. Es decir, hay un array de modelos que se cargan por cada uno de los elementos del modelo principal. Vamos a ver el ejemplo. Es este QML. Muestra películas. Devuelve el nombre de la película y el año. Sí, lo vemos aquí, nombre de la película y el año. Devuelve lo que es la imagen del cartel y tiene un modelo auxiliar. Ese modelo auxiliar tiene un proceso que es el que va a cargar las personas a través de los repartos. Reparto de la peli se llama este proceso, reparto de la peli, que lo que hace es carga los repartos y los añade a la salida. Luego, aquí tenemos la tabla de repartos. No tenemos todavía las personas, lo que cargamos son los repartos. Otra cosa es que vamos a visualizar datos de la persona a través de su reparto. Es decir, en el esquema yo estaba en la película y he cargado sus repartos. No estoy en la ficha de personas, estoy en repartos. Ahora me voy a ir entonces a ese QML nuevamente y voy a ir a su modelo auxiliar. Ahí cargamos los repartos. El contenido, lógicamente, como no estoy en persona, es el campo persona nombre, porque estamos en reparto, y la imagen, como comentaba anteriormente en este mismo ejemplo, es la foto de la persona del reparto. El origen es reparto. Y aquí vemos cómo el modo de sincronización es un modelo por cada ítem. Lo que nos falta por ver es cómo le decimos que cada vez que esté en un ítem nos cargue el modelo correspondiente. Y la sintaxis es esta. En lugar de usar como modelo reparto model, que lo veíamos antes directamente, lo que hacemos es utilizar vroot getAuxModel from array. Es decir, del array de modelos me vas a devolver, de modelos auxiliares, me vas a devolver el de reparto model, pero correspondiente a index, teniendo en cuenta que index es el valor que me está indicando la película dentro del modelo principal, a qué película estoy haciendo referencia. Entonces, a partir de ahí, como hay una correspondencia 1 a 1 entre su película y su elemento dentro del array de modelos auxiliares para los repartos, pues lógicamente indicándole cuál es el array de la película, tengo ahí el del reparto. Y lo único que tenemos que especificar es esto para que directamente BELNEO V7 alimente en los arrays de esas películas a medida que se van cargando, que se van visualizando. Dentro ya, lógicamente, de lo que es el QML, pues se utiliza el decoration para mostrar la imagen y, por ejemplo, teníamos otro user role que era el del trabajo, que en ejecución es lo que nos muestra aquí la foto de la persona, el trabajo, si es director, actor, etcétera, y su nombre. Y como a medida que voy moviéndome va cargando esas personas y es un array, no hay ningún problema, porque de no ser un array lo que ocurriría sería que en todas las películas vería las mismas personas correspondientes al último modelo auxiliar que estuviese cargado. Ese es el objetivo de que haya la opción de array.